visto botellas de agua encima de la tarjeta. Si a mí me llega una notificación, menos un punto a todos, porque para mí es un descuento esto. Así que si ustedes no acatan, lo acataré con las notas. Profesor, la vez pasada, en la primera clase, la señorita dijo que el envase con agua sí podíamos traer. Ahora recién está comentando de que no puede traer un envase con agua porque recién ha habido un incidente. Pero en la primera clase dijo, puede traer su agua. Ya, ok, yo le voy a mencionar eso. Porque es lo que Es menciona que a mí. nunca se le entiende, el profesor dice una cosa y otra cosa. Exacto. Ya, no entiendo tampoco yo. Ella me lo ha mencionado, yo dudo que me lo mande. ¿Ya? Porque como ha sido primera vez. ¿Ya? Bien, vamos a hablar entonces de biomecánica de la columna cervical. ¿Ya? Dentro de eso es importante que ustedes sepan que existen tres tipos de articulaciones. ¿Ya? Como nombre, no como forma morfológica, como nombres. Así como en codo se había hablado de articulación húmero-radial, húmero-cubital, así. Los nombres, en este caso de fusiones, por huesos que corresponden. ¿Ya? Bien, entonces nos vamos a conectar entonces en estos casos de cuáles son los movimientos que tiene la columna cervical. Son seis, ¿no? Flexión, extensión, ¿no? En este caso ya hablaremos de inclinaciones, no podemos hablar de abducciones ni aducciones porque la columna no puede salir y la columna no puede entrar. Cuando esté en un eje, entonces lo más recomendable es de que se hable de inclinaciones o lateralizaciones. ¿Ya? Esos dos nombres valen. Y rotación. ¿Sí? Lo que viene en la pregunta de examen, rotación. ¿Sí? Porque existe rotación, existe rodamiento. No existe transitorio ni traslatorio. Lo puse por relleno nada más, para ver si ustedes han comprendido lo que se ha dicho en clase. ¿Ya? Bien, ahora, ATM, la articulación temporomandibular, también tiene movimiento. ¿Cuáles son esos movimientos que hace la articulación ATM? Protracción, retracción. La protracción es llevar la mandíbula hacia adelante. Retracción para atrás. Protracción para adelante. También hace que apertura de boca y cierre de boca. Ahora, existe un movimiento que también se llama movimiento transitorio. Es diferente a transitorio que traslatorio. Transitorio significa entonces que puedes llevar la mandíbula hacia un lado y hacia el otro lado. Esos son movimientos que también vamos a ver en articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular versus la articulación de la columna cervical tienen 6 movimientos. ¿Ah? Bien, ¿por qué la columna tiene las curvaturas fisiológicas? ¿Por qué la columna no puede ser recta, como un palo de escoba? ¿Por qué? Para el soporte del cuerpo. O a soporte del cuerpo es uno de ellos, ¿qué más? Su forma de verlo. Bien, algo más. Estabilidad, equilibrio, coordinación, movimientos, ¿no? Si la columna fuera recta y te caería una piedra o un peso en la cabeza, se fracturarían todos tus huesos, porque no existiera una descarga de peso. Por eso que nosotros tenemos las siluetas fisiológicas, ¿no? Y las siluetas fisiológicas es una curvatura fisiológica lordosis cervical, ¿sí? O en estos casos también se puede llamar lordosis de cuello, lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar y sifosis sacral. El término sifosis es una palabra normal, no es hipersifosis. La hipersifosis ya es un problema postural, cuando se está agregando hiper, porque hiper es alto. Entonces todos nosotros tenemos sifosis dorsal, pero no todos nosotros tenemos hipersifosis dorsal. ¿Sí? La hipersifosis dorsal ya es un problema postural, ¿no? El otro punto dice, ¿por qué sirven los discos intervertebrales? Más que todo lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no?
articulación, ¿no? Dentro de un disco vertebral, ¿qué hay? Hay un núcleo, ¿no? El núcleo pulposo. Eso es lo que hay que agregar ahora cuando se va a analizar artrocinemática. Porque ya estamos acostumbrados a saber las leyes, que sigue siendo igual, va a ser leyes lo que vamos a ver, pero algo más se va a agregar. Que si es que la vértebra se va para adelante, hay que saber el núcleo pulposo para qué dirección se va. Hay que saber para qué dirección se va a ir en una extensión, una flexión. Para eso hay que saber qué ley se va a cumplir. Por eso que tenemos tres tipos de articulaciones que veremos, ¿sí? Vamos a ver el occipito atloidea, el atloaxoidea y las articulaciones intervertebrales cervicales. Esos son los tres que vamos a ver. Vamos a ver cuál de las tres se cumple las leyes. ¿Qué ley se cumple? ¿Lo convexo sobre lo cóncavo o lo cóncavo sobre lo convexo? ¿Ya? Bien. El logro de la sesión de clases es que ustedes puedan comprender cómo funciona la biomecánica de la columna cervical. Porque recordar que la columna cervical en estos últimos años se ha involucrado o ha aumentado los casos de problemas cervicales, producto de la tecnología. Anteriormente se llamaba cervicalgia, ahora se llama el síndrome del text-next, significa el síndrome del mensaje de texto, porque todo el mundo para con el celular, y la posición de la cabeza en relación al movimiento que hace el cuello, ¿qué genera? Genera dolor. Por eso es que existen cabezas protuidas o retraídas. Entonces significa que hay que partir dos la columna, porque existe la columna superior y la columna inferior cervical. La columna superior está hablando de las primeras vértebras cervicales. A partir de las 5 para abajo son vértebras cervicales inferiores. Esto significa de que por eso es que la clase está partida. Por eso está columna cervical, columna dorsal y columna lumbar. Entonces, el logro de la sesión de clase es que ustedes sepan qué tipo de movimiento se tiene que realizar. Cuando lleguen al séptimo, ustedes van a llevar un curso llamado músculo esquelético 2, en donde dentro de ese tema hablan de Cartenborg. Cartenborg es un método fisioterapéutico que te enseñan cómo traccionar y deslizar las vértebras. Y para eso tienes que haber aprobado tu curso de biomecánica. Para eso tienes que saber qué movimientos hay que hacer, dónde coger, qué apófisis tienes que coger y qué movimiento tienes que hacer. Para eso es conocimiento de biomecánica. Cuando tengas un paciente que venga a tu consultorio, habla muy poco, no puede ni hablar porque le duele la mandíbula y aparte no ha comido hace 5 días. Lo único que solamente puede comer es todo licuado, porque ese paciente tiene puntos de dolores en la articulación temporomandibular. Tú tienes que hacer terapia manual ahí. Y tienes que saber qué movimientos tienes que hacer. Hay que abrir la boca poco a poco. Yo tengo ya un dolor ya bastante fuerte, lo que es dolor. No sé si ya eso se tiene que llevar, bueno, puede llegar a nivel de operación. Sí, ¿sufre de bruxismo? No, bueno, me dijeron que sí, pero la verdad no. O sea, pero sí me duele bastante. ¿Hasta qué punto puedes abrir la boca? ¿Cuántos dedos tendrá tu boca? Dos. Dos. Ya, está bien. Está en este caso por lo severo. Para que podamos saber de que tenemos una buena movilidad de boca, tienen que estar 5 dedos. Sí. Ya para abrir la boca. 4 sí. 4 sí, 5 sí. Yo haciendo así entro en los Siento como que me da ¿Masticas chicle? Ya está. ¿Cómo masticas el chicle? Ya, bien. Mira, a veces el masticar chicle incorrectamente, así traslatorio, porque el masticar chicle tiene que ser apertura y cierre de boca, la mayoría hace transitorio. Lo que puede ocurrir que es que crezca un poco más la mandíbula, pero tienes que sacarte una radiografía panorámica. Sí, a mí me sacaron, no vi los resultados, pero
hubo un tiempo primero empezó con los sonidos, solo la mandíbula como que salía y bueno, al final se me pasó un tiempo y luego empezó, pero ya no sonaba, ahora me dolía. Solo me dolía y como digo, siento más este lado inflamado. Y sobre todo dos, literalmente, para abrir, para comer, cucharas, sí, me duele bastante. Tengo que abrir. Ya, igual de todas maneras hay que hacer todos esos estudios y ver si el problema en estos casos amerita una cirugía mandibular. Y después de eso vendría a ser la terapia física, porque hay casos así, hay que cortar. Y no solamente cortan y se desencajan los dientes, hay que hacer una cirugía en la parte de las encías, cambia todo y hay que poner bracket, por lo menos porque todo desencaja. Tanto así que la presencia visual cambia también. Y si fuese así, cambia tu imagen también de rostro. Hay una reconstrucción en toda esa parte. ¿Sí? Bien, entonces es poco común los casos, pero puede darse. Cuando tengas un paciente con articulación, con dolor, tiene que ser el biomecánico. Empezamos entonces, columna superior, columna cervical superior. ¿Ya? Columna cervical superior. Bien, vamos a ver un video. El video es largo, pero solamente vamos a ver los movimientos correspondientes. Bien, quiero que ustedes analicen y vean cómo se mueven las vértebras, cómo van movilizándose. Estamos observando de una vista dorsal. El movimiento que se está ejecutando es una flexión cervical. ¿Ya? Hay que ver entonces qué es lo que pasa con los ligamentos. Miren, ¿no? Los ligamentos, ¿qué va a ocurrir? En este caso se van a distender. Los cuerpos vertebrales que se encuentran en la cara anterior se van a acercar. ¿Sí? Se van a tener que acercar. Acá se van a distender, significa entonces que vayan pensando que cuando se va a hablar de osteocinemática, lo que se va a decir es de que las apófisis espinosas se alejan en una flexión y las apófisis espinosas se acercan en una extensión. Cuando se hable de inclinaciones, no podemos hablar de las apófisis espinosas, hablaremos de las trans. Bien, está señalando entonces el primer hueso cervical que se llama el hueso del atlas. ¿Ya? El hueso del atlas no tiene cuerpo, es un anillo. ¿Ya? Es un anillo que se encaja con, la apófisis, con las apófisis orotoides, ¿ya? Del axis. ¿Sí? Bien. Las rotaciones. No todos los movimientos en rotación cervical se mueven. No todas. Estamos observando que las dos primeras sí se mueven más al compás de las demás. ¿Sí? Esto significa que no se mueven todos al mismo tiempo. Se mueven primero las primeras y las demás empiezan a seguir hasta un cierto punto. ¿Ya? Eso es lo que ocurre entonces con la columna cervical. Por eso que la columna cervical está dividida en dos familias, en cervical superior y cervical inferior. ¿Ya? Las cervicales inferiores no se mueven como las primeras, porque tienen movimientos diferentes. ¿Por qué, profesor? Porque se cumplen dos leyes diferentes. Las primeras son las leyes convexas sobre cóncavas. Y las de abajo son las leyes cóncavas sobre convexas. Cervical superior se está refiriendo entonces a dos vértebras importantes y también son vértebras atípicas.
El término atípico significa entonces que por el nombre y por la característica que tienen esas vértebras, no se comparan con los demás. Por eso existen vértebras atípicas y vértebras típicas. Las atípicas es porque el atlas es el único hueso que tiene, por su forma morfológica, no se compara ni tampoco tiene las mismas formas que los huesos convencionales. El axis también igual, el axis es el único que tiene apófisis odontoides. Las demás no las tienen, ni siquiera tienen el atlas. Entonces significa que son atípicos. ¿Cuál era la ley que tendría las cervicales superiores? Las cóncavas sobre convexas. Las convexas sobre las cóncavas. Convexa sobre convexa. Sí, bien. Entonces, primero hablaremos de la región cervical superior. ¿Ya? Bien, solamente puntos de referencias óseas que tenemos: el hueso occipital, ¿no? El hueso occipital tiene una carilla occipital en donde se va a tener que articular. ¿Con quién? Con el atlas. ¿Ya? Bien, hay que recordar que en el caso del atlas, el atlas no tiene cuerpo. El atlas tiene 4 carillas articulares. 2 carillas articulares superiores y 2 carillas articulares inferiores. Tiene apófisis transversas y tiene una ligera apófisis espinosa. Pero como es ligero, no es dable llamarlo apófisis, porque apófisis tiene que ser un poco largo como si fuera una nariz. Pero si fuera redondita, no se llama apófisis, se llama tubérculo. El término tubérculo significa cuando es redondita, tubérculo. Tubérculo posterior y tubérculo anterior. Significa entonces que esta es la vista anterior y esta es la vista posterior. ¿Sí? Si lo echamos, porque está en este caso parado, si lo echamos, tubérculo anterior, tubérculo posterior. ¿Sí? Y tiene su anillo. Bien, ahora, en el caso del atlas vemos entonces las carillas articulares, cómo están articuladas. ¿Sí? Recordar que tenemos carillas articulares superiores y tenemos carillas articulares inferiores. Todas las vértebras tienen 4 carillas. Todas. ¿Ya? Todas tienen 4 carillas. El atlas no tiene cuerpo, el axis sí tiene cuerpo. ¿Ya? El axis tiene su conocido apófisis odontoides, del cual por debajo del apófisis odontoides tiene un cuerpo que permite en estos casos la apófisis odontoides. Lo que permite es de que pueda girar libremente el atlas para que pueda haber rotación. Las rotaciones son limitadas. ¿Quién las limita? Las limita la apófisis odontoides, porque alrededor existen ligamentos. Los ligamentos se encuentran entrecruzadas. Permite solamente que la cabeza rote. Lo máximo que podría rotar, teóricamente hablando, es 180 grados. Teóricamente hablando. Porque no todos rotamos 180. Estamos a 160. Estamos 160, 150, dependiendo. Pero, ¿sí? Teóricamente hablando es 180 grados. ¿Sí? ¿Por qué tenemos esa apófisis? Para que no permita que la cabeza rote 360 grados. ¿Sí? 360 grados. ¿Qué es lo que tiene el atlas? ¿Qué es lo que tiene el axis? El axis tiene un cuerpo, una apófisis odontoides, ¿no? También tiene 4 carillas articulares, 2 superiores, 2 inferiores, ¿no? Y también tiene una apófisis espinosa. Se podría decir entonces que a partir del axis para abajo ya se evidencia apófisis espinosa. Recordar que el atlas no tiene apófisis espinosa porque es más pequeñito, se llamaría tubérculo. Bien, entonces, lo que permite son 2 grados de libertad, ¿no? Y dice una inclinación impreciable. A ver, cuando dicen grados de libertad se está refiriendo a planos. Por supuesto de que la columna cervical sí va a realizar los 6 movimientos, pero una cosa es el movimiento de cabeza, el movimiento de cabeza y cuello y el movimiento de cuello. Es diferente. Un movimiento de cabeza es lo más limitado que puede haber. Para eso se tiene que poner la mano debajo del cuello, como ahorcándose, ¿no?
y lo que van a hacer ligeramente es esto. Esta es flexión de cabeza. Ni lo han visto. Ahí, miren, esta es flexión de cabeza. ¿Lo vieron? Esta es flexión de cabeza. Mínimo. Extensión de cabeza. Es mínimo. Inclinaciones. Es mínimo. Y rotaciones. Es mínimo. Por eso que en biomecánica es imposible que solamente se mueva la cabeza sola. Por eso que la cabeza está relacionada con el cuello. Por eso hacemos movimientos más completos. Ahora, ¿cómo se movería la columna cervical? La columna cervical superior. O sea, significa las dos primeras vértebras. Para eso tienes que agarrarte exactamente entre la tercera vértebra, ahí como ahorcando, ¿no? Entonces significa que esto es tu base. De tu mano es tu base porque el mentón tiene que chocar a la mano. Esa es flexión de cuello en porción superior. Porción superior. Toda la porción. Que el mentón choque al pecho. Es diferente. Extensión de la columna cervical superior, nada más. Extensión. Ahí. Todo completo. Inclinaciones. Las inclinaciones son limitadas. Pero todo completo, cervical completa, cervical inferior. Pretender que el oído llegue hacia el hombro. Pretender. Por eso acá dice que permite 2 grados de libertad. Te está refiriendo que flexión, extensión sí podemos hacerlo, rotaciones también, pero le está diciendo que las inclinaciones es como que impreciable. Sí existe, pero teóricamente te dicen que no. ¿Ya? Sí existen, pero te dicen que no. Te estoy explicando de una manera práctica. Si te viniera una pregunta de examen, tiene que valer todo lo que dice el PPT. ¿Ya? Te estoy diciendo exactamente de que teóricamente dice una cosa, pero en práctica sí se puede notar algunos movimientos. Ahora, eso hipotéticamente hablando, cuando la persona no sufre ningún problema cervical. Porque si la persona podría tener un problema cervical, obviamente está restringida la parte de las inclinaciones. ¿Ya? Estamos hablando de una persona que no tiene ningún problema. Bien, miren acá. Dice, la rotación del atlas se acompaña de una ligera inclinación del lado contrario. Dice, la rotación se acompaña con una ligera inclinación. Rotar es esto. Pero si yo voy a rotar para el lado derecho, entonces significa que se inclina para el lado contrario. Si yo roto para acá, se inclina para el lado contrario y luego rota. Entonces, ¿cómo pretenden que rote? Por eso que ligeramente se inclina y luego ligeramente rota. Ligeramente. Ligero. Es solamente saberlo por teoría. No lo vamos a describir por práctica. Porque por práctica a veces al ojo humano no lo vemos. Es por teoría. Para que pueda rotar, inclínase un poco hacia el lado contrario para que rote. Para regresar al otro lado, se inclina de un lado contrario y luego rota. Es ligero. Lo que está diciendo el PPT es ligeramente. Tiene que rotar, inclinarse, para el lado contrario, para que pueda rotar. ¿Ya? Así que no rota solo. Bien, a ver, vamos a ver entonces este video. Vamos a ver qué leyes entonces podemos ver acá.
femorales, los cóndilos occipitales son convexas sobre las primeras carillas articulares del atlas, que son cóncavas. Entonces, la primera articulación en movimiento biomecánico de la columna cervical, la ley que se cumple es convexo sobre cóncavo. Está haciendo un corte oblicuo para poder observar el agujero occipital. Significa entonces que en la parte inferior, ¿no?, están las carillas articulares. Ahí está, la carilla articular, miren, es convexa sobre las carillas articulares del atlas, que vienen a ser cóncavas. ¿Ya? Ahí está entonces el atlas, que parece un anillo. Y esto es lo que va a generar entonces. Ahí se encuentran los ligamentos que sujetan supuestamente las apófisis transversas. Pasamos al axis. El axis también tiene sus 4 carillas articulares, 2 superiores, 2 inferiores, de los cuales las carillas articulares del axis, las carillas articulares superiores, ¿cómo son? ¿Qué forma tienen? Tienen una forma cóncava o convexa. Convexa, ligeramente convexas, porque abajo son cóncavas. Recordar que es así: convexos, cóncavos, convexos, cóncavos, convexos, cóncavos. ¿Ya? Bien, miren. La apófisis odontoides y toda la movilidad, en este caso cervical, con las 2 al compás. Inclinaciones, extensión, flexión, rotaciones, serían rotaciones, extensión, flexión, rotaciones, médula espinal y todo el conjunto. Ahí se ve un corte transversal para que ustedes puedan ver las estructuras, y vamos a ponerlo ahí un momento. Para su conocimiento, las carillas articulares nunca tienen una forma completa de ser convexos, y tampoco existen estructuras que sean cóncavas, ¿verdad? Sino que en la descripción y en la teoría se le está poniendo muy cóncavo, muy convexo para que ustedes entiendan. Pero no todas tienen algo de forma. Estamos hablando de las articulaciones, porque si vamos a hablar de segmentos óseos a veces son planos. Los que hacen o forman la forma convexa o cóncava son las mismas articulaciones. Entonces, profesor, si estamos viendo que las carillas articulares de las vértebras arriba son cóncavas, entonces supuestamente deberían ser bien convexas abajo. Pero si ustedes se han dado cuenta que no son tan convexas, es ligeramente convexas. Y las de abajo son cóncavas y ligeramente convexas. Y así se va a repetir. Entonces no encuentren algo o no piensen que va a ser bien convexa y bien cóncava. Lo que ustedes tienen que tener presente es qué ley se cumple por cada ello para que se pueda comprender mejor. ¿Ah? Bien. Aquí están las 3 articulaciones. Las dos, perdón. Estos son los cóndilos femorales y este es el atlas. Esta articulación viene de los cóndilos
occipitales. Y estos vendrían a ser del atlas. Entonces se llamaría articulación occipito-atloidea. Occipito-atloidea. De atlas. Occipito-atloidea. Occipito-atloidea. Atloidea. ¿Ya? Occipito-atlo. T-L-O. Tlo. Tlo. Atloidea. Occipito-atloidea. ¿Ya? Articulación. Las articulaciones que se articula el atlas con el axis. El atlas con el axis. Esta articulación se llamaría atlo-axoidea. Atlo, otra vez, atlo, pero le agregamos axoidea. AX, axoidea. ¿Sí? Atlo-axoidea. Occipito-atloidea, y acá, atlo-axoidea. ¿Sí? Son dos articulaciones entonces que pertenecen en la columna cervical superior. Empezamos con la osteocinemática. Osteocinemática del segmento cervical superior se está refiriendo de occipital con atlas. Se llamaría la articulación entonces occipito-atloidea. ¿Cuántos planos trabajará? Con 3. Pero recuerden que las rotaciones son limitadas. Tenemos aquí plano sagital, movimientos de flexo-extensiones, coronal, movimientos de lateralizaciones, ¿no? Y transversal en el caso de unas rotaciones que van a ser mínimas. Hay que saber qué hueso es fijo y qué hueso va a ser móvil. En esta oportunidad el hueso móvil será el occipital, porque el occipital es lo que se va a mover a compás del atlas. Por eso que el atlas estamos poniendo como hueso fijo, buscando la manera de quién darle el cargo, porque ligeramente el atlas también tiene cierto movimiento, ¿ok? Tiene cierto movimiento, pero como estamos especificando un segmento con otro, tenemos que darle el nombre o darle una funcionalidad a uno y al otro lo contrario, ¿ya? ¿Cómo se describiría si fuera en estos casos una osteocinemática, movimiento osteocinemático? Sería que en flexión el mentón se aproxima al esternón. El mentón se aproxima al esternón. Podemos decir entonces que una extensión que el occipito, ¿no? O el occipucio de atrás, se acerca a la columna cervical. Flexión lateral es que la cabeza se inclina hacia parte homolateral, el mismo lado del movimiento. Y las rotaciones sería que la cabeza gira, ¿no? Hacia el hombro contralateral. ¿Ya? Entonces son descripciones osteocinemáticas. ¿Ya? Bien, pasamos a la artrocinemática. La ley que se cumple acá es el convexo sobre el cóncavo. Entonces no olvidar de que existe un rodamiento y un deslizamiento de una manera contraria. ¿Ya? Bien, empezamos con flexión. Para que tengan un conocimiento, flexión solamente llega a 15 grados. ¿Ya? Flexión de 15 y extensión puede llegar a 15 o 25 grados. En una flexión, ¿qué es lo que ocurre? Que los cóndilos occipitales, que son convexas, que los cóndilos occipitales ruedan hacia adelante. Cuando haces flexión, están rodando hacia adelante y por ende se deslizan hacia atrás. ¿Ya? Acá no podemos hablar del núcleo pulposo. ¿Ya? En esta articulación no podemos hablar del núcleo pulposo. ¿Ya? ¿Qué pasaría con una extensión? Lo contrario. Los cóndilos occipitales ruedan hacia atrás y se desliza hacia adelante. ¿Ya? Creo que ahí estamos bien, ¿no? Esta imagen es para que ustedes puedan saber que acá dice R y acá dice D. Entonces acá está haciendo un rodar y acá existe un deslizamiento.
Acá lo contrario. ¿Ya? Existe un rodamiento para atrás y un deslizamiento para adelante. Esta es la imagen que corresponde a una extensión y esta es la imagen que corresponde a una flexión. Flexión lateral. Los cóndilos occipitales, dice, ruedan hacia afuera, porque se van a ir hacia afuera. Ruedan hacia afuera y se desliza hacia adentro. ¿Ya? Ruedan hacia afuera. En este caso se están inclinando o ruedan hacia afuera, porque es una inclinación, hacia afuera, hacia afuera. Y cuando son rotaciones, ¿cómo se describe? Rotan en su mismo. ¿Ya? Por eso que los cóndilos occipitales rotan. No dice rueda. ¿Ya? Ya saben, creo, ¿no? Que es rueda, rotar y rodar. ¿Ya? En este caso está rotando sobre su propio eje. ¿Ya? Rota sobre su propio eje, sobre las carillas articulares del atlas. ¿Ya? ¿Así estamos bien? El segmento cervical superior hablaremos del atlas sobre el axis. La articulación se llama atlo-axoidea. Osteocinemática, hueso fijo. El hueso fijo es el axis. El hueso móvil, el occipital más el atlas. ¿Ya? Porque se van a mover los dos. No podemos decir de que se va a mover el atlas y la cabeza no se mueve. Es imposible. Para que se pueda mover tu columna lumbar, es necesario que se mueva la dorsal, ¿no? Y es necesario también que se mueva el cuello. O sea, todo está conectado. No podemos decir un segmento que se mueve, el otro que no se mueve. ¿Ya? Igualito, la misma historia de los planos, son 3 planos en relación a sus 6 movimientos, ¿no? Igualito, los movimientos osteocinemáticos se vuelven a repetir lo mismo, que estamos en el mismo segmento. ¿Ya? Pero lo que sí va a cambiar es con referente a la artrocinemática. La artrocinemática de atloaxoidea. Superficie convexa, ¿quién será ahora? Las carillas articulares inferiores del atlas. ¿Y quiénes son cóncavas? Las carillas superiores del axis. ¿Ok? Recordar que las carillas superiores siempre serán convexas y las carillas siempre serán cóncavas y las carillas inferiores siempre serán convexas. ¿Ya? Bien, entonces, lo mismo, se repite la misma historia. ¿Ya? Las carillas articulares inferiores ruedan hacia adelante, ¿sí? Y se desliza hacia atrás. ¿Ya? Igual pasa con una extensión, que las carillas articulares inferiores del atlas están rodando hacia atrás y se desliza hacia adelante. Es lo mismo, solamente lo que está cambiando, ¿qué es? Es la articulación. Exacto, porque estamos cambiando los cóndilos occipitales por los carillas articulares. ¿Ya? Para eso tienen que saber muy bien, hagan su grafiquito ustedes, tienen que tener ya presente dónde están los convexos y dónde están los cóncavos. Y así se va a repetir, porque si la entiendes, ya sabes todo, porque todo es igual. Sino que a partir de la vértebra número 3 hasta la vértebra número 7, todo se mueve igual. No es de que uno se mueve diferente, no. ¿Sí? Todo se mueve igual, al compás. En una artrocinemática, lo mismo, ¿no? La superficie convexa serían las carillas articulares inferiores del atlas. Y las cóncavas serían las articulaciones superiores del axis. ¿No? En donde podemos ver que flexión lateral, ¿no? La flexión lateral en este caso dice que las carillas articulares, en este caso inferiores del atlas, ¿no? Ruedan hacia afuera y se deslizan hacia adentro. Y en rotaciones, ¿qué pasa? Rota en su mismo eje.
Pregunta sobre la columna cervical superior. En una articulación atloazoidea, ¿qué huesos participan? El látex. El abscisis. Ya, y nada más. Está bien, falta uno más. El occipital. ¿Ah? Ya. ¿Qué huesos participan en la articulación occipito-atloidea? El hueso occipital y el hueso A. ¿Cómo se describe las rotaciones en artrocinemática? Rotan sobre sí mismo. Rotan sobre sí mismo. ¿Cómo sería una descripción artrocinemática en una flexión de la articulación atloaxoidea? Descripción artrocinemática. Las carillas articulares, ¿qué? Inferiores. Ajá. Ruedan hacia adelante y se deslizan hacia. Muy bien. Sobre las carillas. ¿De quién? ¿Qué hueso? Del axis. Muy bien. Así es una descripción artrocinemática. ¿Ya? Artrocinemática. Muy bien. Columna cervical inferior. ¿De quiénes vamos a hablar al mismo tiempo? De la C3 hasta la C7. ¿Ya? Estas son vértebras típicas, porque todas son iguales. Aquí tenemos bien pronunciado nuestras apófisis transversas, ¿sí? Y espinosas. Tiene unos forámenes por donde ahí pasan y discurren los vasos sanguíneos. Tienen 4 carillas articulares, de los cuales las carillas articulares de la parte superior son convexas o cóncavas. Y las carillas inferiores son convexas. ¿Ya? Estudien y repasen. ¿Ah? Estudien, repasen. ¿Ya? Tiene cuerpo, esta vez sí tienen un cuerpo más pronunciado, ¿no? Y se podría decir que ya existe un núcleo pulposo, ¿ya? Un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Bien, entonces es un corte sagital. ¿Cómo podemos ver las explicaciones de las vértebras? ¿Cuál podrían ser sus características? Miren cómo están todas y miren cómo se van a desplazar. Sus forámenes, ligamentos. Sus apófisis espinosas son un poquito como que aletas. La movilidad, miren, esas rueditas que ustedes han visto es porque existe un núcleo, miren, de los cuales va a permitir los movimientos cervicales. Rota, miren cómo rotan, como si estuvieras rotando cartas, como escalera. ¿Ya? Cómo se deslizan, lo que se puede ver cómo son los movimientos de las apófisis espinosas. Cuando se acercan, se aproximan, y cuando existe una flexión se alejan. Inclinaciones. Dirección hacia anterior, dirección hacia posterior.
cinemática sería que el hueso fijo hay que encontrar una vértebra que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Así que vamos a agarrar la primera vértebra dorsal. Todas las que se moverán serán exactamente cabeza, columna de la C1 hasta la C7. Porque ni modo que ustedes pongan que el movimiento del hueso móvil es de la C3. ¿Ya? Vean bien, pobre de ustedes que marquen cosas que no son. ¿Ya? Movimiento móvil. A ver, flexiona flexiona el cuello. Obviamente se mueve la cabeza. A ver, flexiona el cuello sin que le mueva la cabeza. Posible, no vas a poder hacer. ¿Ya? Por eso dice acá, huesos móviles. Cabeza desde la C1 hasta la C7. Estamos poniendo la T1 que no se va a mover, porque obviamente ya estamos hablando de un segmento que no pertenecerá. Y si yo les dijera, a ver, ¿qué huesos se mueven cuando estemos en biomecánica de la columna dorsal? No te voy a decir que solamente se mueven las vértebras dorsales, ¿cierto? Para poder hacer flexión dorsal, ¿qué necesitas hacer? Movimiento del cuello, ¿no? Entonces significa que la columna siempre se va a mover en compás, en todo uno solo. Estamos hablando de columna, estamos hablando de estructuras que hemos separado muy bien en miembros superiores. ¿Ah? Bien, los planos son los mismos, son 3 planos, son 6 movimientos, ¿ya? De los cuales aquí te puedes dar cuenta que ninguno es limitado, ¿ya? Todos puedes hacer eso. Y las direcciones son las mismas. Si te quieres referir a una flexión, el mentón choca al esternón o al pecho. Si quieres una extensión, ¿no? La parte occipital choca hacia la parte posterior de las vértebras. Si haces inclinación, que la oreja se aproxime al hombro. ¿Al qué hombro? ¿Contralateral o homolateral? Es homolateral, ¿ah? No es contralateral, es homolateral. Y en rotación, pues la cabeza gira. Aproximadamente el mentón debería aproximarse al hombro. ¿Ya? Al hombro. ¿Contralateral o homolateral? Junto. Todo es homolateral. ¿Ya? Claro, porque si vas a rotar para la derecha, ni modo que vas a rotar teniendo un contacto con el hombro izquierdo. Todo es homo. Por eso está partido el cuerpo en 2 partes. Homo. ¿Ya? Bien. Antes de que vean todo eso, lean lo que dice arriba. Articulación intervertebrales. ¿Ya? Y dice algo importante. Solo existen desplaza. ¿Por qué? ¿Y qué pasó entonces? Solamente existen desplazamientos. ¿Y dónde está el rodamiento? ¿Por qué no hay? No. Porque las mayoría articulares son iguales. no son tan cóncavos ni tan convexos. Ajá, no son tan cóncavos, no son tan convexos. Y por la forma que tiene, se deslizan. Por eso dice ahí, solo existen desplazar porque se desplazan. ¿Ya? Es por la forma de las carillas. A partir de ahí ocurre todo en dorsal y en lumbar. ¿Ya? Entonces solamente, ¿por qué creen entonces que le estoy diciendo también de que existen vértebras atípicas y vértebras típicas? Porque las vértebras atípicas tienen forma hasta sus articulaciones, los tienen diferentes que las típicas. ¿Ya? Entonces, en una flexión, todas las carillas articulares inferiores, todas, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Se deslizan en sentido superior y anterior. Porque primero es como un sub y baja. Porque primero van, suben, y después bajan. ¿Ya? Suben, y de ahí bajan. ¿Ya? Es como un columpio. Subes y bajas. ¿Ok? Por eso te estoy marcando bien en rojo para que no te olvides. El máximo desplazamiento angular se da en la vértebra cervical 5 y 6. Sí, las vértebras 5 y 6 son las más móviles, por decirlo así. Son las que más se van a desplazar.
Las otras sí se mueven, pero al compás de todas. Es como que la tercera hasta la cuarta, de la segunda, tercera y cuarta, son como si fueran trillizos. Van de la manito, se hacen el movimiento. En cambio, a partir de la C5 con la C6, hay un movimiento ya un poquito más prolongado. ¿Ya? Solamente existen desplazamientos. ¿En qué articulación? Que estamos hablando hasta ahorita. La articulación, ¿cómo se llama esa articulación? Intervertebrales. Cervic, porque también existen intervertebrales dorsales y también existen las lumbares. Bien, en una extensión, ¿cómo sería? Si en una flexión se va hacia superior y hacia anterior, ¿cómo sería entonces el desplazamiento en una extensión? Hacia inferior y hacia poste, porque se va hacia abajo y hacia atrás, ¿no? Miren aquí. Lo que se puede agregar acá también es de que las apófisis espinosas se aproximan. Y cuando existe una flexión se en una flexión lateral, las carillas articulares inferiores de las vértebras cervicales, en estos casos, ¿no?, se deslizan en sentido inferior y posterior, y las contralaterales en el sentido superior anterior. Es que las dos están trabajando. Entonces está diciendo, del lado homolateral, siempre y cuando la inclinación es a la derecha, porque hay que ponerle si es derecha o si es izquierda. Inclinación de la columna cervical para la derecha. Entonces este lado es homo. Entonces dice, se desliza en sentido inferior y posterior. Las vértebras, chicos, cuando existe una pequeña inclinación, ¿qué hay? Una pequeña rotación. Las vértebras ligeramente rotan, por eso está diciendo posterior. Porque va para abajo y rotan un poco. Mientras que las contralaterales se van en un sentido superior y anterior. ¿Ya? Es así. Superior y anterior. ¿Y esta cómo sería? Hacia abajo y inferior y posterior. Las vértebras nunca hacen esto. Las vértebras hacen ligera rotación, así, ¿verdad? Ligera rotación, ¿ya? Por eso que las escoliosis existen su lesión en 3 planos, porque una escoliosis tiene ligeramente deformada hacia adelante, rotada, inclinada. Por eso que cuando se realizan ejercicios a pacientes con problemas de columna lumbar o columna cervical o escoliosis, siempre los ejercicios tienen que tener las 3 direcciones de los planos. Trabajar para extensiones, trabajar para inclinaciones y trabajar para rotaciones. Por eso que los ejercicios siempre deben estar plasmados en 3 planos. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa con las rotaciones? Las rotaciones hay que hablarlo de las apófisis transversas, las carillas articulares inferiores de las vértebras superiores, del lado homolateral, donde va a ser la rotación, se deslizan en sentido posterior e inferior. Porque se va posterior y un poquito inferior, porque se inclinan un poco. ¿Ya? ¿Qué decía el repente solito? No decían que cuando existía en estos casos una rotación, existía del otro lado que existía
una inclinación contralateral. Por eso es de que se está diciendo acá el sentido posterior e inferior. Tienen que relacionar ese nombre. ¿Por qué es posterior? ¿Por qué es posterior? Entiendo que es posterior porque rota. Eso entiendo que es posterior. Pero ¿por qué dice inferior? ¿Por qué dice inferior si no se va a inclinar? ¿Se dan cuenta? Porque si hablamos inferior es porque se inclinan. Entonces significa que rotan y se inclinan a la vez. ¿Ya? Así que hay dos determinaciones que hablar ahí. Es sentido posterior e inferior. Y en el otro lado, ¿qué hace? Lo contrario, anterior y superior. ¿Ya? Hay personas que tienen así. Hay personas que tienen un problema en la columna cervical superior y tienen otro problema en la columna cervical inferior. Hay personas que paran así. Paran con una extensión de la columna superior y paran con una flexión de la columna inferior. O paran también al revés. Y eso va a depender, ¿qué? Va a depender de su postura. ¿Saben lo que ocurre cuando esto pasa? Existe un síndrome llamado el síndrome cruzado. Cruzado porque el cuadrante superior de los músculos de la cara están exactamente en tensión, más el cuadrante inferior posterior de la columna se encuentra en una distensión. Distensión significa que están flexionadas, estiradas. Si aquí están estiradas o alargadas, acá ¿cómo están? Restringidas. Acá ¿cómo estarían? Si aquí están elongadas, acá estarían restringidas. Y acá elongadas. Ahí se llama cruzado. Hay un cuadrante cruzado ahí. ¿Ya? Bien. Bien. Hasta acá alguna pregunta sobre biomecánica de la columna cervical. ¿Voy a repetir todo, profe? Está bien. ¿Sí? Para terminar técnicamente vamos a pasar a mandíbula, ¿ya? Mandíbula. Bien, en mandíbula existen 3 planos, por ende existen 6 movimientos: elevación y depresión. ¿Ya? Elevación y depresión. En el caso de una depresión es hacia abajo y elevación es hacia arriba. En pocas palabras, una depresión es, entre paréntesis, abrir la boca. ¿Ya? Depresión es abrir la boca. No se guíen del movimiento de boca, es el movimiento de la mandíbula. Porque si la mandíbula se va para abajo, es depre. ¿Y qué pasa con tu boca? Se abre. ¿Cómo se abre? Abre la boca nada más. Ah, ya. ¿Está? ¿Ya? Y cuando existe una elevación, se está refiriendo a la mandíbula. Que la mandíbula sube. Y si sube, ¿qué ocurre con tu boca? La boca se cierra. ¿Ya? Nosotros hacemos todo el tiempo ese movimiento. El movimiento que no es inusual, por eso duele, se llama la protracción y la retracción, porque eso duele. La protracción es cuando se va para adelante y la retracción para atrás. Retracción, atrás. Protracción. Retracción. Agárrate de la cabeza para que no se mueva. Ya, protracción. Retracción. Duele. Duele ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados, porque son movimientos para la estabilidad. Peor, las desviaciones.
Ajá. Eso se llama desviaciones. ¿Sí? De los cuales, ¿cómo se llamaría si fuera osteocinemáticamente hablando? La depresión sería que el maxilar inferior desciende. O sea, el maxilar inferior es como decirlo, mandíbula. Desciende. Para una, en este caso, depresión, lo que desciende hacia abajo. Y una elevación es cuando el maxilar inferior sube, ¿no? Una producción se va hacia D, una retracción para atrás, y desviaciones se van hacia los lados. ¿Okay? Está diciendo lados, hacia un lado. En este caso ya ustedes se sobreentienden, cuando es osteocinemática es para un lado derecho y para un lado izquierdo. Depresión, apertura de boca. ¿Ya? Depresión, apertura de boca porque la mandíbula va hacia abajo. No es exactamente de que se vaya así, sino va ligeramente hacia adelante y abajo. ¿Ya? Los cóndilos mandibulares ruedan en sentido posterior y se deslizan se trasladan en sentido anterior inferior. El término trasladar, ¿por qué lo están agregando? El término trasladar es porque en realidad, para ser bien sinceros, los cóndilos femorales o la mandíbula no se mueve como tal. Hay una articulación que solamente se está distinguiéndose, pero no es que mueva, no es que se mueva, ¿ya? Por eso dicen que existe una traslación, se trasladan anterior, inferior. ¿Y qué pasaría con una elevación? Recordar que vienen así, no vienen así, ¿ah? Vienen así. ¿Y la retracción cómo sería entonces? La elevación ¿cómo sería? También así. Así que van a tener que rotar ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde ruedan? Ruedan hacia sentido anterior. Pero su deslizamiento y traslación se va hacia posterior. Hacia posterior. ¿Y supe? Miren las flechas no están así. Las flechas que están en dirección oblique para arriba. Es por la posición de la mandíbula. En una protusión, los cóndilos mandibulares se trasladan en sentido anterior y hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué, profesor, deberían de estar hacia abajo? Si yo me voy hacia interior, esto ocurre. Por eso, ¿qué dice? Dice que se traslada en sentido anterior, claro, pero algo más tiene que ocurrir. Hacia abajo. Por esto, porque no puede. Se puede. Tiene que bajar para ir hacia adelante. Y para una retracción, ¿qué tiene que ser? Tiene que irse para atrás. Pero dice, ¿atrás y qué más? Atrás y arriba. Por la posición como se ha iniciado. ¿Cómo pretendes llevar la mandíbula hacia adelante si primero tienes que bajar para que se vaya adelante? Y la retracción es ir para atrás, pero hacia arriba. Por eso están así las flechas. La mandíbula no es recta, la mandíbula siempre se va en una dirección oblicua. Pero eso es protrusión y protracción es lo mismo. No, protracción y retracción es diferente. No, retracción y protrusión. Sí, es igualito. Protrusión o protracción es igual. Y por último, las desviaciones. Cuando llevas la mandíbula hacia un lado, los cóndilos mandibulares
ruedan hacia adelante y hacia abajo. Ruedan hacia adelante y se van hacia abajo. Ruedan hacia adelante, pero se tienen que ir para abajo para que sigan saliendo. ¿Ya? Y se deslizan hacia en dirección del movimiento. Si se están dirigiendo hacia la derecha, ¿hacia dónde se van? Hacia la derecha. Si van a la izquierda, se van hacia la... ¿Ah? Bien. ¿Alguna pregunta? Se es resumido en 1 hora y media. ¿Sí? La tarea tienen chance para entregarlo hasta el domingo, hasta las 11:59 de la noche. Porque volvemos otra vez a lo mismo. Cuando estemos cerrando la unidad 3, los cortes son antes. ¿Ya? Cuando cerremos la unidad 4, los cortes son antes. ¿Ok? Estamos semana 9, 10 hasta el 11. Hasta la semana 11 ya debería de haber un corte. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Bien, ¿puedo tomar lista?